Una cuestión importante que se habrán dado cuenta es que el vector, por más que yo en la hoja lo represente en centímetros, porque por más que sea una fuerza que se mide en newton, por más que sea una velocidad que se mide en kilómetros por hora, cualquier magnitud vectorial, yo en la hoja lo tengo que representar en una escala en centímetros, pero el vector no tiene unidad, ¿sí? El vector es un concepto matemático que no tiene unidad. El módulo es 40, ¿sí? La dirección es 80 grados, pero sin unidad. No es que es 40 centímetros el módulo, no es que es 40 newton, no es que es 40 metros sobre segundo, no, el vector no tiene unidades. Ahora, la magnitud vectorial sí tiene unidades. La velocidad sí tiene unidad. La aceleración tiene unidad. La cantidad de movimiento tiene unidad. Si tengo un vector escrito en forma polar, lo puedo descomponer. Por ejemplo, descomponemos el vector 30, 38 grados, de módulo 30 y 38 grados de dirección. ¿Qué tengo que hacer para descomponer un vector? Bueno, primero lo grafico en los ejes cartesianos, X e Y. Bueno, tomo una escala. Por ejemplo, en la hoja digo que cada 1 centímetro son 10 unidades. Tomo un transportador, lo apoyo, mido donde hay 38 grados y trazo el vector. ¿Sí? Que me salió bastante chueco, ¿no? Y trazo el vector, ¿sí? Esto es 30 grados, 38 grados y el módulo es 30. ¿Cómo lo descompongo? Bueno, este vector tiene coordenadas X y tiene coordenadas en Y. Sí, tiene una componente en X, este es el vector Q. El vector Q tiene una componente X que la vamos a llamar Q sub X. Y tiene una componente en Y que la vamos a llamar Q sub Y. Yo quiero conocer las componentes X de este vector, las componentes en X y en Y, ¿cuánto valen? Si el vector vale 30, ¿cuánto valen QX y QY? Que son las componentes de este vector. Y bueno, fíjense una cosa. Tengo que acordarme de trigonometría acá. ¿Por qué? Esto es un triángulo rectángulo, acá. ¿Sí? Lo represento acá al costado.
Este es Q. Esto es QX. Y QI es esto. QI es esto. Pero lo puedo escribir acá. QI lo escribo acá. ¿Por qué? Mide lo mismo. Es la altura del vector. ¿Sí? Me es útil representarlo ahí. Y acá tenemos un rectángulo, un triángulo rectángulo. Y estos son los 38 grados del vector. Bueno, si yo me acuerdo de las relaciones trigonométricas que están en el apunte, ¿cómo hago para saber cuánto vale este? Primero este vamos a hacer. ¿Cómo hago para saber cuánto vale QI? Si conozco cuánto vale Q, que es 30, y conozco el ángulo. Bueno, si recuerdo de las relaciones trigonométricas, el seno de un ángulo, es igual a el lado opuesto sobre la hipotenusa. Y el coseno de un ángulo es igual al lado adyacente sobre la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo utilizo esto? Bueno, lo primero que tengo que hacer es reconocer cuáles son los lados. En un triángulo rectángulo, el lado más largo que es el vector Q, es la hipotenusa. Este es la hipotenusa, es el lado más largo. Recuerden, la hipotenusa es el lado más largo. Después, luego de la hipotenusa, el lado adyacente es el que está pegado al ángulo. Este no va a ser porque este era la hipotenusa, pero el siguiente que está pegado al ángulo es este, adyacente. Adyacente significa eso, está pegado al ángulo. El lado opuesto está enfrente del ángulo, que es este. Este es el lado opuesto. Entonces, si quiero saber QI, ¿qué relación trigonométrica tengo que usar? Quiero saber QI. Y bueno, QI es el lado opuesto. Esto no me sirve. Me sirve la relación que tiene al lado opuesto, el seno. Bueno, voy a utilizar esa formulita. El seno lo escribo así para cortar. El seno del ángulo, que es 38, es igual al lado opuesto, que es QI, el lado que está enfrente, sobre la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? Esta. Y vale 30. Es el módulo del vector.
Acá simplemente tengo que despejar. El seno de un ángulo me lo da la calculadora. Es un número. Voy a la calcu y digo seno, que en la calculadora es la tecla sin. En la calculadora seno es la tecla sin, S-I-N. Seno de 38 igual y lo redondeo, 62, porque en realidad es 615, igual a QI sobre 30. ¿Qué me falta? Y bueno, 30 está dividiendo, lo paso multiplicando. Por 30 es igual a QI. Hago la multiplicación y me queda 18,5. 18,5. A ver si se ve. Sí. QI es 18,5. Ahí está. En este momento pueden pausar el video si quieren tomar nota. Porque ahora vamos a averiguar cuánto vale QX. ¿Cuánto vale QX? Bueno. Recuerdo, como me enseñó mi profe de matemáticas en la escuela, tengo que usar esta formulita. El coseno de un ángulo es igual al lado adyacente dividido la hipotenusa. Para averiguar QX, porque QX es el lado que está pegado al ángulo, es el lado adyacente al ángulo. Entonces, coseno de 38 es igual a adyacente, que es QX, dividido la hipotenusa, que es el vector 30. Lo mismo. Voy a la calculadora, voy a la tecla cos, que es coseno, 38 igual, lo redondeo, 0,79 igual a QX dividido 30. Pero el 30 está dividiendo, lo paso multiplicando. Hago la multiplicación y me queda 23,64 es el valor de QX. Ahí tengo el valor de QX. Entonces, QX es 23,64 y QI había dado 18,5. QX dio 23,64 y QI era 18,5. Fíjense que se cumple que el lado más largo es Q, que vale 30, porque Q sub I es 18,5, es menor que 30. Y Q sub X es 23,64, es menor que 30. Ahí tengo las componentes del vector. Estas son las componentes del vector. ¿Sí?
de estas dos componentes, o de estos dos vectorcitos, el vector resultante es Q. Entonces, vemos la escritura cartesiana. ¿Qué es la escritura cartesiana? Bueno, es la escritura del vector con sus componentes. Una vez que yo lo descompuse y calcule cuánto vale su componente en X, su componente en Y, y si fuera en 3 dimensiones también habría que calcular su componente en Z. Para la escritura cartesiana, la componente en X se va a representar con el versor, así en cursiva, el versor Y. Los versores son un vector unitario para escribir en forma cartesiana. La componente en Y se va a representar con el versor J. Y la componente en Z, que nosotros no vamos a estudiar este caso, la componente en Z, que sería la tercera dimensión, se representa con el versor K. Entonces, I, J y K son versores. Versores. No vamos a estudiar nosotros muchos versores, pero tienen que entender que son para indicar la dirección del vector. ¿Por qué? Porque la componente en X, la componente que vale 18,5, se encuentra en la dirección Y, pero se indica con este versor. Si yo veo que la componente dice 18,5J, significa que está en la dirección Y. Si yo veo que la componente dice, o el vector dice 23,64Y, significa que está en la dirección X. Si dice, por ejemplo, el siguiente vector, 5Y, 8J, 3K, esto es un vector escrito en forma cartesiana, con sus componentes. ¿Sí? Con sus 3 componentes en Y, en X, en Y y en Z, en las 3 direcciones. ¿Sí? ¿Cómo sé que este está en Z? Bueno, este está en Z, este está en Y y este está en X. ¿Por qué? Por sus versores. ¿Sí? La componente en X se escribe con el versor Y, la componente en Y se escribe con el versor J y la componente en Z se escribe con el versor K. ¿Sí? Le dan la dirección al vector. Entonces, vamos a escribir aquel. El vector Q en forma cartesiana, el que calculamos antes, sería el vector Q escrito en forma cartesiana. Recuerden que esta es la forma polar. En forma cartesiana sería con sus componentes. Abro el paréntesis. Primero va X, después Y y después Z. X e Y. No vamos a utilizar Z nosotros. 23,64. Y este es QX, o sea, la componente en X. Y la escribo con el versor Y.
vamos a poner así. Pongo el color para que lo identifiquen. Pongo un punto y coma, escribo la otra componente en I. 18,5 J. La identifico con el versor J. Y ahí está escrito en forma cartesiana, ¿sí? Con versores, según las componentes, cuánto valga cada componente. Pero previamente tuve que descomponerlo con trigonometría. Ojo con los ejercicios que están a propósito de pura maldad. Ojo con los ejercicios, porque en los ejercicios les pongo vectores, por ejemplo, para que descompongan, que tienen ángulos, ojo, de más de 90 grados, por ejemplo, 120 grados. Eso es un vector que tiene un ángulo de 120 grados. Cuidado con eso, porque uno dice, bueno, pero ¿dónde está el triángulo rectángulo ahí para calcular sus componentes? Y bueno, acá es medio difícil visualizar un triángulo rectángulo con este ángulo. Bueno, pero yo sé que todo esto es 180. Entonces, ¿cuánto vale este angulito? Este. Este angulito vale 180 menos 120, o sea 60 grados. Y acá tengo la componente en Y y la componente horizontal en X. Si por ejemplo este vector se llama T, acá tengo la componente T sub X y T sub Y, que recuerden, la componente en Y es la altura y la componente en X es la componente horizontal. Ahí tengo armado mi triángulo rectángulo y puedo aplicar las funciones trigonométricas para averiguar cada componente y luego lo escribo en forma cartesiana. Recuerden que para escribirlo en forma cartesiana tengo que escribir el nombre del vector, abro un paréntesis, coloco la componente en X primero, nombrada ahí con el versor Y, la componente en Y, nombrada con el versor J. Así va a ser la escritura en forma cartesiana de este vector, que está expresado en forma polar porque está con el ángulo y seguramente les dé el módulo. Ojo con este tipo de vectores porque el ángulo por ahí se les complica para identificar el triángulo rectángulo.